Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Hoy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 2 de agosto de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Terminó el viaje del señor presidente Duque a la China. Volvió y le hicieron una fiesta con rock and roll a su llegada. Nosotros hubiéramos preferido que le hicieran los honores militares que se deben al presidente de la República. La solemnidad del cargo es lo que exige, y que después una buena parranda con rock and roll a nadie se le niega. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El presidente estuvo en China, habló de unos bananos que se van a comprar por valor del 4% de las exportaciones de banano de Colombia al año, o del 1% de las importaciones que se hacen de China. Se le van a vender también unos aguacates. La cifra inicial es tan ridícula que mejor no la comento. Y nos comprometimos a recibir unos presos colombianos que están en China por narcotraficantes. Unos al parecer condenados a cadena perpetua, otros a condenados a muerte, y entonces los vamos a recibir aquí con honores y los vamos a tener en una cárcel de la que seguramente saldrán para sus casas en corto tiempo. Fuera de eso, una ofrenda floral ante los peores genocidas de la humanidad. Vale la pena recordar la historia, y la recordaremos en Hoy en la Historia. Hablaremos de lo que fue, desde ese punto de vista, de las atrocidades que se cometieron contra el pueblo chino por parte de Mao Zedong y de los rebeldes que tuvieron a la China sumida en el hondo abismo de unas persecuciones absolutamente atroces. Una reforma agraria que acabó con la producción agrícola de China. China sigue siendo gran importador de alimentos como resultado de su reforma agraria, como lo es Rusia también. Bueno, de todo eso tendremos que hablar para recordar esto de la ofrenda floral ante semejantes genocidas. También el presidente tenía el propósito de discutir con China los temas de Venezuela. Vamos a ver cómo desarrollamos la noticia. Nos la contará Tatiana Guerrero, pero parece ser que no hay muchas expectativas de una posición frente a quienes exijan una salida, un retiro inmediato del déspota de Venezuela, sino que tal vez negociaciones y conversaciones. Y mientras tanto Colombia inundada, porque está inundada de venezolanos, sufriendo unos problemas enormes, gigantescos, que nadie sabe cómo se van a poder manejar. El dólar llegó a los 3.340 pesos de valor, cerró a 3.322,50. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo con esa moneda? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el resultado de las decisiones de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos? Y para saber cuál es el rumbo de la economía colombiana. Esa devaluación del peso colombiano, para ponerlo a tono con lo que debiera valer. Un peso debiera valer hoy un dólar debiera valer entre 5 y 6 mil pesos. Está a 3.300 y eso es la ruina de los exportadores colombianos. Eso es sencillamente el desastre. Pero si sube el precio del dólar,
¿qué va a hacer el doctor Carrasquilla con el valor de la deuda externa que está en dólares? Son miles de millones de dólares. Entonces, cada peso que suba el, el valor del dólar, vamos a tener una deuda mucho más complicada de manejar. Banca en línea del Banco de Bogotá recibe premio mundial. Esto es un motivo de orgullo para Colombia, no cabe duda ninguna. El Banco de Bogotá es un gran banco y está haciendo unos esfuerzos gigantescos en materia tecnológica. La banca está llamada a ser pionera en estos avances tecnológicos como lo ha sido, hacia la sociedad sin papeles, hacia la sociedad que se maneje por vía digital y que maneje por vía digital las operaciones bancarias. Va a llegar el momento en que desaparezcan o se limiten al mínimo las sedes físicas de los bancos para que la gente maneje sus operaciones financieras a través de operaciones en línea como el Banco de Bogotá lo está logrando. A la Corte Suprema de Justicia no le basta con la infamia de una condena. No le basta con negarle a Andrés Felipe Arias el derecho que tiene todo habitante de este mundo a una segunda instancia. No le basta con violar todas las leyes internacionales a las que Colombia está sometida para darle esa garantía, que es una garantía fundamental de derechos humanos, a una o a todas las personas que están condenadas en única instancia. No le basta. Ahora se convierte oficiosamente en juez de ejecución de penas y medidas de seguridad porque la persecución contra Andrés Felipe Arias la quiere conducir hasta eso, hasta un evidente prevaricato, un evidente abuso de autoridad para inmiscuirse en tareas que le corresponden exclusivamente al IMPEC, que es el que tiene que valorar las condiciones en que está cada uno de los presos en Colombia. La Corte Suprema de Justicia debiera ser acusada inmediatamente por prevaricato. La red de lavadores de activos que cayó acusan como jefe a Salomón Kormitrani, miembro de una muy distinguida familia judía. Esto es muy doloroso porque las familias judías en Colombia, en su inmensa mayoría, casi en su totalidad, son de gente extraordinaria, creadores de empresa, trabajadores, gente de primera línea. Esto es muy doloroso para esa familia, para la colonia y para el resto del país. Este muchacho bastante locato, que tenía armas y que las exhibía, él venía de antiguo con problemas psicológicos de distinto tipo, aceptó los cargos y tendrá que enfrentarlos. Lavado de activos, sirviéndole a las FARC. Esto es lo más doloroso. ¿Y cuántos son los que le sirven a las FARC? ¿Cuántos son los que traen dinero, dólares del exterior para bajar el tipo de cambio, para tenerlo artificialmente bajo como lo tienen? Esa es la razón por la que el dólar no sube de precio, por los hombres parecidos a este sujeto Salomón Kormitrani. Dice Migración Colombia que viven en el país más de 1.400.000 venezolanos. Esos son los que tiene registrados Migración Colombia. Y le preguntamos cuántos no tienen registrados. ¿Cuántos venezolanos están aquí simplemente porque están aquí y no se quieren registrar porque no les da la gana, porque no saben cómo se registra o porque tienen razones para no aparecer aquí en Colombia? ¿Cuántos son realmente los venezolanos que hay en Colombia? Y mientras tanto, ¿en qué consiste la diplomacia colombiana frente a Venezuela? ¿En qué consiste la unión con los Estados Unidos para dar por terminada esa pesadilla para un país entero al que se robaron, al que destruyeron y al que están condenando a la peor de las penurias, a la más grande de las miserias que está padeciendo ningún país del mundo, la nación más rica de la tierra? Esto nos tiene que llevar a una reflexión muy clara. Si Colombia no resuelve rápido el problema de Venezuela, estamos condenados, quién sabe a padecer qué. Por eso nos sorprende tanto la posición del presidente Duque en China. Hablemos, Guaidó,
las conversaciones, los diálogos, los procesos, y mientras tanto, la gente de Venezuela con hambre se viene a Colombia a buscar un plato de comida. Presidente Duque, ¿y cómo los vamos a manejar? ¿Tiene usted la fórmula? Mientras Guaidó conversa en Barbados y Maduro feliz se sigue robando el país, ¿qué vamos a hacer nosotros con los venezolanos? El artículo de Salud de Hernández Mora sobre el general Mejía no puede quedar en un reportaje periodístico, ni en una respuesta periodística del general Mejía. Esto tiene que ir a fondo. Aquí está de por medio el honor de Colombia, el honor de sus fuerzas militares, que es el honor de la República. Y entonces nos preguntamos qué es lo que va a suceder. A Salud de Hernández Mora no se la combate con facilidad, ni se la convence con Aves Marías. De manera que el señor general Mejía tendrá que explicar. Y no le basta con decir que es que le han hecho investigaciones en las que ha salido avante. Claro, investigaciones internas cuando él era el comandante de las fuerzas militares. Prácticamente él se investigaba. No, esto tiene que ser de verdad. Esto tiene que ser con una fiscalía seria y objetiva, porque el problema es de gravedad inmensa, inmensa. Y los denunciantes del general Mejía son oficiales muy importantes del Ejército de Colombia. ¿Qué pasó en Aviación Ejército? Averigüémoslo bien averiguado. Hay que hablar de cosas que son muy tristes. El horror del jesuita chileno, que era uno de los jesuitas más poderosos de Chile. En sus últimos años, mucho tiempo estuvo en el Hogar de Cristo, donde desempeñaba una tarea de caridad cristiana enorme, y resulta que era un violador sistemático de mujeres. Hablan de 22 mujeres víctimas. ¿Cuántas son las que no han denunciado? El padre Renato Pobletti. Esta es una vergüenza para la Iglesia. Al menos esperamos. No hay ninguna noticia de abuso de niños. Esto por lo menos eran relaciones con mujeres, y esperamos que con mujeres que no estuvieran en situación de indefensión, sino que hubieran tomado el camino de las relaciones con este padre. Qué horror en todo caso y qué dolor. Viene la Feria de las Flores de Medellín. Un espectáculo singular, único en el mundo. Esto no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Son meses y meses en las que las familias preparan unos arreglos florales espectaculares que traen los llamados silleteros en una exhibición que va siendo ya mundialmente famosa. Y alrededor de ello, espectáculos culturales, espectáculos de primera línea, la presentación del folclore, alegría sana en un pueblo que merece divertirse sanamente, como el gran pueblo de Medellín. Los bienes de las iglesias son inembargables. Hasta ahí vamos con la Corte Constitucional. Entonces, los bienes de las iglesias supone uno que son las iglesias mismas donde se rinda culto. Es posible que uno llegue a rezar o a misa y que encuentre un aviso judicial diciendo que ese lugar está embargado y que no se puede entrar a rezar. Eso está bien, pero son los bienes de todas las iglesias. ¿Y cuáles son las iglesias? Dicen que las que tengan un convenio con el Ministerio del Interior. La Corte Constitucional, que es ignorante en todo, ignora cómo es eso. Eso se trata de un simple registro de unas iglesias, y el Ministerio del Interior lleva un registro de las iglesias que están registradas. Pero eso no significa que haya una especie de concordato entre cada una de esas iglesias y el Estado colombiano. A esto hay que ponerle atención, porque al mismo tiempo que hay iglesias importantísimas, respetabilísimas, de cualquier credo que sean, y que merecen la protección del Estado, hay muchísimas, muchísimas iglesias de garaje que van a aprovechar la ocasión para declarar sus bienes inembargables. Cuidado, cuidado con ese tema. Alejandro Lyons supuestamente viene a Colombia. ¿Sí vendrá a Colombia?
sí va a enfrentar las acusaciones muy graves que tiene en Colombia por los atropellos de todo género que cometió contra las arcas sagradas del pueblo cordobés. Estos robos a la salud son un delito de una gravedad inmensa. Esto no es lo mismo robarse la salud de la gente que robar cualquier cantidad de dinero que está en cualquier parte. Eso es un dinero sagrado. Y el dinero que se le roba a la salud es sufrimiento de muchos colombianos. ¿Quién era Alejandro Lyons? ¿Quiénes eran sus compañeros de aventura política? ¿Partido de la U? Esto también es con los ñoños y los musas y por supuesto con Juan Manuel Santos. Y es por eso que Alejandro Lyons tuvo tanta protección, tanta, que después de cometer estos delitos y de confesarlos se pudo ir tranquilamente para los Estados Unidos a servirle a la DEA y a servirle a los secretos de los Estados Unidos, sin servirle para nada a la justicia colombiana. Centenares de miles de millones de pesos robados por este gobernador, un escándalo sin precedentes, 5 años de cárcel sin detención precautelativa y el niño en los Estados Unidos haciendo lo que le da la gana y sirviéndole a la justicia de allá, que esa sí lo apretó y lo puso a que cantara lo que le interesaba. Y parece que allá entregó muchos de los bienes que se había robado acá. No hay derecho, no hay derecho. ¿Quién le dio estas largas a Lyons? ¿Quién fue el que negoció con Lyons semejantes ventajas? Esta es otra conspiración del gobierno de Santos y de sus amigos, los principales electores que tuvo en el país. Mirémoslo con detenimiento. La gran encuesta de Bogotá, una encuesta muy seria, como que lleva el sello de Jan Haas, a nuestro juicio, el encuestador más serio que hay en el país, que lamentablemente no volvió a publicar las encuestas con las que nos ilustraba periódicamente, continuamente, cuáles eran los niveles de favorabilidad del gobierno, de la gente que trabajaba con el gobierno, de las instituciones públicas, la percepción que los colombianos teníamos sobre su tranquilidad, sobre la situación de la economía, sobre el empleo. Lástima, Jan Haas no volvió a hacer esa publicación, pero ahora hace la gran encuesta que le da una ventaja enorme a esta señora. Lamentablemente parece que no hay contra qué compararla, que uno no puede comparar peras con manzanas, tiene que hablar de cantidades homogéneas. Entonces no se sabe si Claudia López venía de muy abajo o de muy arriba, pero el hecho es que tiene 42%. Con esa encuesta estaría prácticamente elegida, que es volver desde luego a la extrema izquierda en el poder, que es volver a todos los excesos de esa extrema izquierda y a todos los peligros que eso representa. Es inaudito que siga la izquierda con ese prestigio en momentos en que le acaban de imponer una tercera condena a Samuel Moreno por ladrón, por robarse la plata y no se la robó él solo. Era un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, y entonces ustedes se acuerdan las basuras y ustedes se acuerdan de la situación de Bogotá en ese gobierno, y ahora viene la continuidad. Es increíble, pero definitivamente el electorado de Bogotá no aprendería, pero tiene que aprender. Y hay que rescatar la conciencia de la gente y hay que hacer una gran campaña, nosotros la proponemos, alrededor del doctor Uribe Turbay, de Miguel Uribe Turbay. Eso es lo que proponemos y eso es lo que hay que hacer, un esfuerzo colosal para que Bogotá no caiga en las mismas garras en las que cayó durante tantos años, con los resultados que conocemos, muy bien conocidos. A Trump le preguntaron por Venezuela y le preguntaron específicamente si habría un bloqueo para Venezuela y contestó simplemente sí. Tenemos nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, conoce muy bien el país, maneja el idioma castellano a la perfección, Philip Goldberg, bienvenido. ISIS es una amenaza mundial, dice el Pentágono. Fue vencida militarmente, pero su capacidad terrorista permanece. Cuidado.
Mike Pompeo dice que Estados Unidos está listo para nuevas negociaciones con Corea del Norte. Esto está parecido a las negociaciones de Nixon con el régimen chino en la época más dura de la represión china contra el pueblo. Aquí nos estamos dedicados a pensar en los misiles que puede lanzar Corea del Norte y cuál es la situación de los ciudadanos que viven en ese país. Los que se mueren físicamente de hambre porque los mata el régimen. Los que tienen una policía secreta que impiden cualquier forma de manifestación liberal. Ave María, tengamos eso presente. Confirmada la muerte en bombardeo de Hassan Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden. Washington dice que para presionar a Irán le pone sanciones personales a su canciller Mohammad Javad Zarif. Eso sí será una forma de presión y de presión efectiva. Arden 3 millones de hectáreas en Rusia. Y ahora, noticia en Colombia. El Estado no ha pagado un peso por la Ruta del Sol 2. Lo dice María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta de Corfi Colombiana, interesada en el asunto, y ayer la mano derecha de Santos, que fue la contratista con Corfi Colombiana en la Ruta del Sol 2. María Lorena Gutiérrez fue nada menos que ministra de la Presidencia, ministra de Industria y Comercio, ministra de Minas y Energía, embajadora de Colombia en Alemania, en síntesis. Fue el poder en la época de Juan Manuel Santos, que era el poder que negociaba con el consorcio al que supuestamente no le pagó un peso por la Ruta del Sol 2. Esto en vísperas de que salga el laudo arbitral que nos dirá cuánto le debemos al señor Odebrecht por las gracias que hizo en Colombia. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a Mao Zedong, vamos a recordar su gran marcha, vamos a recordar la revolución libertadora, como ahora la llaman, el salto adelante, la revolución cultural de China y los muertos, las violencias, las brutalidades de uno de los regímenes más crueles que ha conocido la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden, por supuesto, visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 26 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. De Alberto Domínguez, uno de los boleros más alegres y más lindos que se compusieron, Frenesí, Oscar de León. Con esa música tan hermosa saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con noticias positivas que llegan tras un duro golpe que se le dio al ELN el día de ayer y particularmente al Estado Mayor de esa organización narcoterrorista. Un golpe pues que se dio en Medellín con la captura de Luis Fernando Restrepo, alias Mono Clinton, un coordinador del Frente de Guerra Urbano de esa guerrilla en esa ciudad, pero también quien es señalado del atentado en Barranquilla contra la estación de policía del barrio San José el 27 de enero de 2018, un atentado terrorista que, recordemos, dejó como saldo 6 policías muertos y 40 más heridos. Es un golpe bastante duro el que se le da a la organización
porque este señor, alias Mono Clinton, sería una persona muy cercana a alias Antonio García, que recordemos es uno de los máximos jefes del ELN. Así que dicen las autoridades que este golpe lo que hace es fracturar precisamente la comunicación entre el comando central de esa guerrilla y la Dirección Nacional. Comando Central, que recordemos, se encuentra prófugo, se encuentra bajo la protección del régimen cubano, ha sido pedido en extradición por parte de las autoridades colombianas, pero pues por supuesto que el régimen cubano no quiere entregar a estos terroristas a quienes les brinda total protección. El ELN sigue haciendo de las suyas. Recordarán ustedes la quema de las piscinas de petróleo, recordarán ustedes las voladuras, recordarán ustedes los secuestros. Pues el ELN sigue haciendo de las suyas en nuestro país, sigue atentando contra la infraestructura, sigue atentando contra la tranquilidad de todos los colombianos, y mientras tanto los miembros del COSE, del Comando Central, pues gozan de la protección del régimen cubano. Un régimen al que pues uno se pregunta si el gobierno colombiano no debería tratar de una manera distinta, de una manera quizá más fuerte, porque pues básicamente no quieren extraditar, deportar ni entregar a las autoridades colombianas a los miembros del Estado Mayor que allí se encuentran y que son pedidos con circular roja de la Interpol. Así pues que pues este es un duro golpe contra el ELN, es una noticia positiva que produce el CTI de la Fiscalía. Y pues aquí nos seguimos preguntando, bueno, dan este golpe en Colombia, le dan este golpe a un miembro de la Dirección Nacional del ELN y del Estado Mayor de esa organización. Por supuesto que es importante y por supuesto que se avanza. La pregunta que nos queda aquí es, ¿y qué va a pasar con todos esos terroristas que están prófugos en Cuba? Usted hizo una lista dramática de los delitos que ha cometido el ELN últimamente, las voladuras de los oleoductos, las piscinas de petróleo de Ecopetrol, los secuestros, los ataques terroristas que han interrumpido el tráfico en cuantas carreteras de Arauca y en otros lugares del país. No se le olvide el narcotráfico. Ah, no, por supuesto, es que eso es transversal a todas las actividades del ELN. El ELN ahora está de narcotraficante de marca mayor. De marca mayor. La reunión con utilizando además el conocimiento, sí, el profesionalismo, entre comillas, podríamos decirlo, de los guerrilleros de las FARC que solamente se cambiaron de brazalete. Claro, y entonces ahora dirán que todos los delitos de narcotráfico que cometieron hacia atrás quedaron como delitos conexos de los delitos de rebelión, sedición y asonada, de los delitos políticos, ¿no? Porque como salió una ley diciendo que de aquí en adelante sí, no existiría esa conexidad, era porque hacia atrás no se podían condenar a estas personas porque eran parte de su quehacer político, el narcotráfico. ¡Qué horror! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Se vienen más bloqueos para Venezuela por parte de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca y ante la pregunta, ¿está considerando un bloqueo o cuarentena de Venezuela dado el grado de involucramiento de Rusia, China e Irán? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo con mucha seguridad, sí lo estoy. Y repitió, sí, lo estoy, sí. Y no dio más detalles. Trump considera ilegítimo el gobierno encabezado por el dictador Nicolás Maduro. Además, cabe recordar que los Estados Unidos encabezan la presión internacional para propiciar la salida de este tirano. Y también debemos recordar que el presidente norteamericano fue el primero en reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y a quien el reloj le suena porque pronto terminará su tiempo como mandatario. Mientras Estados Unidos lucha y busca medidas para terminar con la dictadura venezolana, debemos recordar que en su visita a China, el presidente de Colombia, Iván Duque, habló con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, Xi Jinping, y ambos manifestaron que están en busca de una solución para Venezuela, pero rechazaron una intervención militar. Así es, Estados Unidos busca medidas extremas, Colombia dice que no apoyará una intervención militar. Entre tanto, y mientras todo esto ocurre, el director general de Migración Colombia, Cristian Kruger,
anunció que según un informe que tiene como corte a 30 de junio, el número de migrantes venezolanos aumentó en un 11% en el último trimestre. El número de migrantes provenientes del vecino país que se encuentran en Colombia huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro sería más de 1.400.000 y se prevé que este número crezca, además de que debemos recordar que varios países ya cerraron sus fronteras imponiendo visas. De ese 1.400.000 migrantes, más de 700.000 son regulares, es decir, que cuentan con la documentación para estar legalmente en Colombia, y más de 600.000 se encontrarían como irregulares. Además de que aquí también debemos aumentar el número de migrantes que también están ilegales y que no se encuentran dentro de este censo. Así es, doctor Fernando, no sabemos qué hacer. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Venezuela, las anuncia y Colombia dice que no apoyará una intervención militar. ¿Qué vamos a hacer, doctor Fernando? Un 11% sobre esta cifra pueden ser tranquilamente 200.000 venezolanos más. Eso es una ciudad intermedia de Colombia, la que se nos vino encima en los últimos días. Y mientras tanto, diálogo. ¿Es eso lo que propone el presidente Iván Duque? Yo no creo. Yo no creo que el presidente Iván Duque haya dicho semejante barbaridad en la China. Aquí no se puede desestimar ninguna medida, absolutamente ninguna, respecto al régimen, no régimen dictatorial, régimen criminal de Venezuela. En eso tiene toda la razón María Corina Machado. Este no es una dictadura, esto es una organización criminal que se apoderó de ese país con resultados catastróficos para los nacionales venezolanos y para los colombianos. La suerte nuestra está atada y ligada a la suerte de los venezolanos que están en Colombia y a los que están allá en Venezuela. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de la persecución judicial en contra del exministro Andrés Felipe Arias, desde la Corte Suprema de Justicia, donde se le negó en 2 oportunidades recientes la revisión de su caso y fue condenado a 17 años de prisión en única instancia, ahora resolvieron en medio de su negativa a la tutela que interpuso desde principios de año que quieren saber por qué Arias está recluido en una unidad militar, desconociendo varios asuntos que vale la pena analizar. No entendemos cómo la Corte Suprema de Justicia, en un auto donde niega la acción de amparo en favor de Andrés Felipe Arias, decide pronunciarse para invadir competencias de la rama ejecutiva al preguntarle al IMPEC por las condiciones y lugar de reclusión de Andrés Felipe Arias en una actitud prevaricadora y de abuso de autoridad. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó al IMPEC y al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas en Bogotá información sobre el lugar de reclusión del exministro de Agricultura. Según justificaron desde la Corte, esa solicitud la hicieron porque existen presuntamente una serie de documentos y cartas que han enviado varios veedores, que no sabemos quiénes son, que quieren aclarar y que les aclaren más bien el lugar donde se encuentra recluido el exministro. Ojalá esos veedores también acusaran a la Corte de ser los culpables de que Santrich se volara y que exigieran resultados concretos en contra de los exmagistrados de esa misma Corte, hoy en un proceso por hacer parte del cartel de la toga donde vendían sentencias favorables a cambio de enormes sumas de dinero. ¿Desde cuándo aquí veedores se interesan por saber cuál es la situación de reclusión de una persona condenada a 17 años de cárcel de manera inocua? Desde la Corte se informó a los medios de comunicación que la Sala envió 2 comunicaciones, una dirigida al IMPEC, para que informe si una vez extraditado el exministro Arias ordenó su reclusión en alguno de los establecimientos dispuestos para ello y el sitio en el cual se encuentra actualmente privado de la libertad. Y la segunda comunicación está dirigida a la juez de la Sala Penal, por parte de la Sala Penal, donde le pidió que informe si en su despacho se adoptó alguna decisión acerca de la reclusión del doctor Arias Leiva y si lo comunicó al IMPEC y que en caso afirmativo envíe copia de los respectivos soportes documentales. Esto demuestra claramente, doctor Fernando, la persecución en contra de Andrés Felipe Arias, que exige como corresponde que en su caso se tenga la doble instancia de derecho universal consagrado en el artículo 29 de la Constitución, también obviamente en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, como también en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Eso del artículo 93
garantías de bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad, señores magistrados, sí existe y funciona, y ustedes no lo han querido poner en práctica. Frente a las inquietudes de la Corte, el abogado Víctor Mosquera, quien defiende a Arias, dijo que él mismo pidió que se le diera un sitio especial de reclusión porque es un aforado y por razones de seguridad, lo que es cierto. Según Mosquera, los agentes de los Estados Unidos que entregaron a Arias a Colombia le manifestaron a las autoridades nacionales que Arias tenía riesgos de seguridad y pidieron que se le concediera una medida especial para protegerlo en su detención. Mosquera además dijo que Arias se encuentra en la Escuela de Caballería, a la pregunta del diario El Tiempo que lo interrogó, en el Cantón Norte de Bogotá, y que allí tiene un régimen penitenciario como cualquier otro preso. Está detenido, tiene restricción de visitas y de acceso a las telecomunicaciones. Francamente no queda duda de que estos magistrados de la Sala Penal, los mismos que dejaron en libertad a Santrich, porque de buena fe creyeron que el narcomafioso no se volaría para burlarse de la justicia, dejan ver su animadversión en contra de Arias, lo que no es garantía para esta víctima de un sistema de justicia que parece más una bancada política tomando decisiones que un alto tribunal que genere respeto. Decisiones inicuas, perdóneme que le corrija un lapsus que tuvo a lo largo de la exposición. La decisión contra Arias no fue inocua, fue inicua. Inicua, sí, señor. Es claramente un lapsus, sí. lapsus lingüe, lapsus calami, que yo quiero corregir. Bueno, la presión de la Corte Suprema de Justicia contra el Ejecutivo es absolutamente inconstitucional, ilegal y delictiva. Se trata de un prevaricato evidente y de un abuso de autoridad que no deja duda ninguna. Arias no está enfrentado a unos jueces, sino a unos enemigos que tienen toga y que utilizan el Poder Judicial mucho más allá de sus facultades, las mismas que utilizaron para condenarlo a 17 años de prisión no habiendo una sola prueba en contra suya. La misma que le niega el derecho a una segunda instancia, que es un derecho universal, un derecho humano que no puede ser transgredido de ninguna manera. Ahora, persiguiéndolo en su lugar de reclusión, era lo que faltaba. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Esa es una intromisión indebida, delictiva del Poder Judicial sobre las facultades del Poder Ejecutivo. Pero bueno, esa es la Corte que tenemos. Y en un minuto estaremos con la señora ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, la doctora Silvia Constaín. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la hora de la verdad.